Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de nuestros oyentes en esta hora, muy contentos de poder llegar nuevamente con el pan de la palabra de Dios, el pan de vida, Jesucristo, que es presentado de una forma tan magistral, tan especial en el Evangelio de Juan, el gran yo soy, nuestro Salvador, y contentísimo de saber que nuestra audiencia está ahí atenta, con su guía de estudio en mano, con el fin de que podamos crecer, aprender. Tal vez hay muchos que están en el tránsito, están en otros quehaceres y no pueden tenerla ahí en la mano, pero buenísimo de que estén ahí con la radio colocada en sus oídos, allí encendida, con el plan de poder crecer en el conocimiento de su gracia. Así que Dios te bendiga en esta hora. Pastor Matos, Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, pastor. Estamos contentos, nos alegramos en esta hora junto a los oyentes de poder estudiar la palabra de Dios, que es vida. Como bien estamos estudiando el título de la guía de esta semana. Bueno, hoy es 24 de noviembre, se acerca nuestra gran fiesta nacional de la ofrenda de gratitud, así que prepara tu ofrenda, te motivamos que desde ya estés pensando en ella, estés ahorrando para este fin y todos juntos podamos participar de una fiesta espiritual tan bonita donde podemos contribuir de una manera activa con estos proyectos de Radio Amanecer, con los proyectos de construcción de templos. Por cierto, estamos ahora mismo envueltos en muchas inauguraciones a nivel de todo el país. Cada inauguración es una fiesta, es una alegría, de verdad que uno lo pasa muy bien. Me encantan estas fechas y poder estar dando vueltas por todo el país en estas inauguraciones junto con el equipo de nuestra Unión Dominicana y en este proyecto de misión Nehemías Yo Iré, nuestro gran plan de trabajo, ver cómo las iglesias crecen, cómo crecen los bautismos, cómo crecen la plantación de nuevas iglesias. Y claro, pastor, cada iglesia plantada, que ya vamos por más de 130 iglesias, cada iglesia es un desafío a futuro de un nuevo templo que hay que construir. Así que esta ofrenda, este donativo, sigue contribuyendo para que podamos avanzar en tener un templo digno para nuestro Dios en cada lugar donde nuestros hermanos adoran. Será una gran ocasión para juntos celebrar y acudir al templo con gratitud, sabiendo que Dios ha sido fiel, que ha sido bueno, que Él es nuestro amparo, que Él ha sido nuestra fortaleza y nuestro gran auxilio en nuestras tribulaciones, porque es algo de lo cual no podemos nosotros apartarnos, negarnos. Es algo que llega a nuestras vidas, pero qué bueno es contar con un Dios que en medio de cualquier dificultad que enfrentamos está allí como la fuente de la vida. Amén, amén. Vamos a orar, así como están, por favor. Padre querido, te agradecemos en esta hora. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque podemos contar contigo. Gracias porque tú no eres un Dios lejano, eres un Dios cercano, eres un Dios al que le importamos. Y por eso te glorificamos en esta hora. Qué bueno saber que tú eres la fuente de nuestra vida. Así que acompáñanos al seguir estudiando tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En Él estaba la vida. Así comienza Juan su evangelio en el capítulo 1, hablándonos acerca de que Jesús en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Uh-huh. Y Juan continúa desarrollando su evangelio basado en esta premisa de que no solamente que Jesús tenía vida, Él era la vida, Él es la vida. Y es por eso que Él puede darnos vida a cada uno de nosotros. Usted no puede dar lo que no tiene. Y solamente Dios puede dar vida porque la vida se origina en Él. Y es así como Juan lo presenta en su evangelio. Por eso, cuando usted entra al estudio del evangelio de Juan, se puede dar cuenta que él hace referencia a cada uno de estos detalles. Hace referencia de manera clara a que el ser humano necesita permanecer conectado
con el don de la vida, con Jesús, porque en Él hay autoexistencia, en Él hay vida original. No es una vida prestada ni derivada. La vida que en Él hay y existe es una vida que realmente proviene de Él mismo, porque Él es Dios. Así es, el término vida, el término zoé en griego, aparece 36 veces en el Evangelio de Juan. Aproximadamente el 25% del total en el Nuevo Testamento. En Juan 1, 4 y 5, además de referirse a la fuente de la vida en nuestro planeta, la palabra también está vinculada a la salvación. A lo largo del resto de Juan, esta idea de vida, zoé, se expresa con mayor frecuencia como vida eterna, la promesa de salvación. Así que aquel que trajo la vida a la existencia en ocasión de la creación es el mismo que trae la salvación, la vida eterna, a un mundo perdido. Y esto es sumamente interesante, pastor. Ayer hablábamos acerca de el falso concepto de una evolución teísta. Y recalco el concepto de un falso concepto, una falsa idea, una doctrina errada, porque pone en menoscabo quién es Dios. Pone a un Dios limitado, pone a un Dios que no sabe lo que está haciendo, pone a un Dios que no tiene poder. Coloca el pecado como una realidad que no es cierta tampoco. Si Dios se hubiese creado en un proceso de millones de años, donde tanta gente murió, donde prevalecía la supervivencia del más apto, que más adelante fue tomado incluso el concepto por asesinos como Hitler, por mencionar el concepto de la supervivencia del más apto y todo esto. Si Dios se hubiese creado de esa manera, no sería el Dios que Juan está presentando o toda la Biblia está presentando en cada una de sus líneas. Dios es todopoderoso y la Biblia presenta que es la fuente de la vida y que en Él estaba la vida, presenta el texto. Y esto es muy interesante, esa expresión, en Él estaba la vida, porque estamos hablando de una vida original. Tanto el pastor Matos como yo, como usted que me escucha, tenemos una vida prestada, una vida limitada, una vida que no es eterna. El ser humano, desde que nace, empieza a morir. O sea, en nuestro ser hay una muerte celular que se da automáticamente y llega a un punto dado de nuestra adultez que simplemente nos vamos degradando. O sea, no importa qué vida llevemos. Es cierto que cuando tenemos un régimen de salud correcto, hacemos ejercicio, nos cuidamos, tomamos agua, sol, todo eso nos ayuda a tener una vida más larga y más saludable. Pero eso no quita que independientemente de que usted coma o no coma, de que usted corra o no corra, todo mundo, si el Señor no viene antes, nos vamos a morir. El ser humano simplemente desde que nace empieza a morir. O sea, nuestra vida es limitada, nuestro tiempo está cortado. Yo no tengo vida propia en mí mismo. Yo no tengo vida original. Yo no soy eterno. Pero Dios, hermanos, Dios es completamente diferente a nosotros. En Él, dice la palabra de Dios, estaba la vida. Y estamos hablando de la vida original, de una vida que no es prestada. Estamos hablando de un ser que no tiene inicio. Estamos hablando de un Dios que siempre ha sido, que siempre será, que siempre es presente y que todo cuanto quiera puede hacerlo. Dios, Cristo, que es la vida, Cristo, que es Dios también, la Biblia presenta que en Él estaba la vida. O sea, hay vida original en nuestro Salvador. Como usted bien mencionaba, la vida que tenemos nosotros como seres humanos es una vida que deriva de la vida de Dios. Para yo poder continuar teniendo vida, yo necesito realmente estar conectado y creer en Él. Amén. Es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Él lo enfatiza de manera clara en todo su Evangelio. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para tener vida hay que creer, porque en Él estaba la vida, en Él está la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, para yo tener vida necesito realmente creer en el Hijo, y el que beba del agua que yo le daré, también dice el Evangelio, tendrá en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para yo tener vida necesito creer, aferrarme a ese Dios que vino a este mundo como persona en Cristo Jesús. El que ciega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. De manera que Juan está lleno de textos que hablan acerca de esa dependencia de la vida nuestra que tenemos con la vida que proviene de Dios,
que se origina en Él y que es parte, es la promesa de Dios también para cada uno de nosotros. Dice también Juan: trabajemos no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre es quien la dará. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida. Sí, hay suficientes textos, y quiero cerrar esta parte diciendo que en San Juan 6:68, Pedro le dijo a Jesús: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Por ello, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y éstas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa de Dios para usted y para mí. Debemos creer que en Él tenemos vida y aferrarnos, relacionarnos con Él cada día, y que en esa relación nuestra vida pueda crecer, nuestra relación con Él pueda crecer de tal modo que la promesa, aún descansemos en el sueño de la muerte, se haga realidad en aquel día cuando Él nos llame y nos devuelva la vida, y esa vida sea por toda la eternidad. Ante un cuadro de un ser humano que pierde la vida, y entiéndame el concepto que estoy diciendo, Dios nos creó con una inmortalidad condicional. O sea, el ser humano, si se mantenía en contacto con Dios, repeliendo el pecado con la ayuda del poder del Señor, acatando la obediencia a Dios como fuente primaria, el ser humano viviría para siempre. O sea, Dios estaría dispensando de su vida al ser humano para mantenerlo con vida para siempre. Pero lamentablemente el pecado cortó ese vínculo y el ser humano hoy muere. Ahora, con la intención de Dios poder regenerar nuevamente esa visión primaria, porque es interesantísimo lo que la Biblia enseña, Pastor Matos, porque eso que pasó en Génesis 1 y 2 de un Dios creando todas las cosas, buena en gran manera, y a un ser humano con una inmortalidad condicional, también se va a replicar nuevamente como presenta Apocalipsis 21. O sea, Dios crea cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, donde no habrá más muerte, presenta la palabra. O sea, el ser humano volverá a tener vida plena en Cristo para siempre. O sea, viviremos para siempre. El concepto de la vida eterna que estaremos viendo esta semana. Pero, pastor, hay una pregunta interesantísima que el autor trae a colación en este domingo 24, acá en Radio Amanecer en Estudio, donde el autor pregunta: ¿por qué vino Jesús a esta tierra? ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 12:27: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Tremendo, esos textos son muy claros presentando la razón por la que Cristo viene, pastor. Él viene a quitar el pecado del mundo, presenta Juan 1:29. Él viene con el fin de salvarnos, o sea, muere por nosotros para que tengamos vida eterna. Él viene para que podamos tener resurrección en el nombre de Jesús. Él viene con el fin de que podamos tener vida eterna, presenta Juan 10:10. Y Juan 12:27 presenta precisamente que llegó la hora, o Él viene con la intención de salvarnos. Así que la visión es clara en Juan en torno a la razón por la que Cristo se encarna y viene a esta tierra. Cristo viene con la intención de dar vida a un mundo muerto. Cristo viene a resucitar a un mundo que estaba perdido. Cristo viene a darnos vida otra vez en su nombre, ya que habíamos perdido esa fuente original por el pecado. O sea, el Señor viene a restablecer ese vínculo con Dios, y de esa manera hoy podemos tener ese regalo maravilloso de la vida eterna en nuestro Salvador. Jesús vino entonces, pastor, a restaurar lo que el pecado dañó. Sí, Señor. Dios creó al hombre en el principio, dice Génesis, lo creó dotado de vida, de vigor.
para que viviera para siempre, para que tuviera acceso al árbol de la vida y pudiera permanecer vivo por siempre. Pero el pecado destruyó todo lo que Dios había hecho y realmente Dios envió a su Hijo para restaurar y devolverle al ser humano el derecho de vivir, de tener vida eterna en Cristo Jesús. Me pongo a pensar, como la guía de estudios realmente lo presenta, cuando en el desierto nos damos cuenta que el pueblo comenzó a ser mordido por serpientes. No sé si recuerda, pastor, ese episodio. Claro que sí, el pecado de ellos recibieron ese castigo por la desobediencia constante. Y estaban muriendo las serpientes que estaban mordiendo a las personas, lo estaba llevando a la muerte de manera inmediata. Y es allí donde Dios le dice a Moisés que levantara una serpiente, un asta, hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta, y todo aquel que mirara a la serpiente entonces viviría. Lo interesante es que en este acontecimiento muchos rechazaron mirar la serpiente que Dios le había dicho a Moisés que levantara y que tuvieran vida al mirarla, y lamentablemente murieron allí en el desierto y quedaron sepultados. Pero un gran grupo, en su mayoría, miraron a la serpiente y obtuvieron vida. Cuando Juan está tomando este ejemplo, nos está diciendo que todos los seres humanos, todos nosotros, hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. De hecho, a Satanás se le llama a la serpiente antigua, ¿verdad? Sí, de manera que el pecado ha llegado a cada uno de nosotros, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está hoy citando Romanos 3:23 y Romanos 6:23. De manera que cuando nosotros hoy aceptamos a Jesucristo, creemos en su sacrificio, lo miramos a Él, como dijo Él, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús es el que hoy es levantado, no en un asta, sino en una cruz para darnos vida. Y si tú y yo hoy también miramos a la cruz del Calvario, miramos su sacrificio y lo aceptamos en nuestra vida, esa vida que el pecado nos arrebató, nos es devuelta a través de este sacrificio. Gloria a Dios por eso, pastor. Qué bueno saber que tenemos un Dios que lo dio todo con el fin de salvarnos. O sea, la Biblia es bien clara presentando un Dios interesado, no solamente en la forma como me creó en Génesis, sino también en redimirme, en obrar en mí una nueva creación, y hace todo lo posible con el fin de que volvamos a tener vida plena en Él. Hay una pregunta que el autor presenta al final de la lección de hoy, donde él dice, pastor, ¿qué podemos aprender acerca del carácter del Padre por medio de la vida de Jesús? ¿Por qué es esta revelación una noticia tan buena? Repito, ¿qué podemos aprender acerca del carácter del Padre por medio de la vida de Jesús? ¿Y por qué es esta revelación una noticia tan buena? Yo veo, pastor, un Padre extremadamente amoroso en la Biblia. Un Padre interesado en sus hijos. Un Padre que no se ha olvidado de sus hijos. A mí me es difícil no pensar en Lucas 15 cuando pienso en el cuadro de Dios, en el hijo pródigo, en la forma que el padre espera al hijo, en la forma que el padre recibe al hijo, en la forma que no es un padre que viene a cantarle sus verdades al muchacho cuando llega, sino todo lo contrario, es abrazarlo, es a besarlo, es a darle nuevamente el puesto que había él abandonado, es reconocer que llegó, es hacer una fiesta, es alegría. O sea, tenemos un Padre al que le importamos, es lo que quiero decir. La Biblia presenta a un Dios interesado en nosotros, no solamente en el Nuevo Testamento. Todo el Dios que muestra la Biblia es un Dios interesado en la salvación de sus hijos, es un Dios interesado en protegernos. Es un Dios que crea las herramientas dadas con el fin de que la vida pueda perpetuarse. Inclusive aún con dolor de su alma, cuando tiene que mandar un juicio con el fin de perpetuar la raza, Dios lo hace.
Y lo hace por amor. Y estoy pensando en el diluvio bíblico, que de repente podemos pensar en el cuadro de la ira divina. Pero ese derramamiento de la ira divina en Génesis fue el vehículo para poder salvar esos 8 y que la raza humana llegara hasta hoy. Si no, esa gente se hubiesen destruido en sí mismo y entre ellos mismos. Pero tenemos un Dios maravilloso que siempre nos ama. Y pienso que el cuadro más claro del amor de Dios está cuando nos envió a su Hijo Jesús. En ninguna otra parte de la Biblia podemos ver con mayor claridad el carácter del amor de Dios que cuando lo vemos en los evangelios. Un Dios que manda a Jesucristo, que es la vida, con el fin de que Él muera por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Ese es el mayor cuadro de amor que veo en la palabra de Dios. Juan 1:18 nos ayuda claramente también a entender la pregunta final de la guía de estudio para el día de hoy. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Sí, la mayor revelación del Padre es en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Él nos ha dado a conocer su cuidado, su amor, su ternura, su protección, atendiendo al afligido, asistiendo al que está hambriento, sanando al que está enfermo y resucitando al que ha perdido la vida. Es la mayor muestra de ese Dios que en el Antiguo Testamento se hizo presente al guiar a su pueblo a través de la travesía por el desierto, y que se hace presente hoy en la persona de Jesús, y que hoy esa presencia de Dios también está en medio de su pueblo. Hoy podemos nosotros también confiadamente, como dice en la carta a los Hebreos, acercarnos al trono de la gracia. Esa confianza nos la da Jesús, porque Él es el que nos lo ha revelado. Y en esa revelación vemos a un Padre atento y cuidadoso de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Si queremos contemplar a Dios, podemos hacerlo a través de su dádiva, que fue en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hace un tiempo, hace un par de meses atrás, tuve el privilegio de viajar. Tengo a mis hijos fuera del país. El mayor está por ahí por el estado de California. Y cuando llegué, muchas personas me dijeron, ya lo conocíamos al escucharme hablar, al escucharme compartir la palabra predicando. Me dijeron, ya me parece que lo habíamos visto y que lo habíamos oído, porque en su Hijo hay una manifestación clara de usted. Y eso me hizo pensar en esa relación del Padre, en esa revelación del Padre que se da en Jesucristo. Porque nuestros hijos realmente son una revelación nuestra, una extensión nuestra para darnos a conocer a donde ellos están por su amor y por su gracia. Dios se revela y se manifiesta en Jesucristo su Hijo. Amén. En la matutina, a fin de conocerla, en la página 69, Elena White escribe: el amor de Dios fue el tema de Cristo cuando hablaba de su misión y de su obra. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10:17. Mi Padre te ama a ti con un amor tan ilimitado, pero me ama a mí más porque he dado mi vida para redimirte. Te ama y me ama a mí más porque te amo y doy mi vida por ti. Bien entendieron los discípulos ese amor cuando vieron a su Salvador, que sufría vergüenza, reproches, desconfianzas y traición. Cuando vieron su muerte en la cruz del Calvario. Este es un amor cuya profundidad nadie puede sondear. A medida que los discípulos lo comprendieron, a medida que su percepción se aferró de la compasión divina, comprendieron que hay un sentido en el cual los sufrimientos del Hijo fueron los sufrimientos del Padre. Y qué profundo esto, pastor. Porque si bien es cierto que no hay un concepto de patripacianismo en la Biblia, es decir, que el sufrimiento del Hijo es el mismo sufrimiento del Padre porque son una misma persona, porque no son una misma persona, son personas distintas. No es menos cierto que el dolor que sufrió el Hijo, también el Padre lo compartió. Y esto se pudiera entender cuando tú tienes un hijo que sufre.
Tal vez estoy hablando con alguien acá que ha tenido un hijo que sufre, que ha sufrido algún accidente, alguna enfermedad. Tal vez usted vio a su hijo morir de alguna enfermedad y usted sufrió con él. Su angustia fue su angustia. De repente usted estaba delgadito también porque no comía, sufriendo por su hijo. Y si nosotros somos malos y podemos tener ese nivel de empatía con nuestros seres que amamos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios sufrió al dar a su Hijo por nosotros? Ver cómo la fuente de la vida era entregada con el fin de salvar la humanidad y la humanidad se levanta contra Él con el objetivo de matarla. Es increíble esto, pero esto todo nos enseña un cuadro maravilloso del amor de Dios y de la atención de Dios para con nosotros. En Él estaba la vida. Es el estudio que hemos tenido en el día de hoy dentro del marco de la lección número 9, la fuente de la vida. Y el texto que estamos memorizando está en San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Les invito para que me acompañen y oremos juntos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque en ti hay vida. En ti está la vida. Y cada persona que necesite renovar su relación contigo, puede hacerlo a través de tu Hijo Jesucristo. Danos tu bendición en esta hora y que tu vida permanezca en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.